Unidad 2. Conceptos básicos del protocolo institucional. Definición de protocolo institucional. En nuestra sociedad, la presencia de las instituciones está cada vez más presente en todos los tipos de actos y la repercusión mediática que adquieren es cada vez mayor. El protocolo institucional comprende el conjunto de normas que regulan el desarrollo de actos institucionales, bien sean organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, comunidades autónomas, comunidades locales o empresas privadas, pero con participación de las instituciones. Los aspectos que regula el protocolo institucional a través de las normas protocolarias de Estado, ceremonial y honores son: normas reguladoras de los símbolos representativos del Estado, normas sobre precedencia de autoridades, normas sobre tratamientos protocolarios honoríficos y nobiliarios, normas sobre la concesión de recompensas u otros honores civiles o militares, normas sobre la celebración de actos. Elementos del protocolo institucional. Los elementos que ya vimos en la unidad número 1, que el Estado utiliza, están recogidos dentro del protocolo institucional como parte integrante de los actos que se celebran. Los elementos básicos del protocolo institucional que nombramos en la unidad 1 son las banderas, los himnos, los títulos nobiliarios, el escudo de España y las condecoraciones. Veamos con detalle estos aspectos. La bandera española. Vamos a hacer un repaso a lo que es la historia de nuestra bandera. En el siglo XVIII, la dinastía de los Borbones reinaba tanto en Francia como en España. Por tanto, los buques de la Armada francesa y española enarbolaban la misma bandera blanca de la dinastía borbónica. Ello dio lugar a múltiples confusiones entre los buques de guerra ingleses que atacaban a los navíos españoles creyéndolos franceses y viceversa, según estuvieran España o Francia en guerra con Inglaterra. En 1785, para evitar graves incidentes, el rey Carlos III decidió adoptar una bandera diferente para la Armada española. Como había reinado en Nápoles, recordaba las barras rojo y gualda catalano o aragonesas de la antigua Armada napolitana y las adoptó como la nueva bandera de la Armada española en mayo de 1785. Años después, se repite la historia, Carlos III escogió la nueva bandera para la Armada, pero no para los ejércitos que continuaban con la blanca de los Borbones, de tal modo que en la primera guerra civil carlista los dos bandos, carlistas y isabelinos, enarbolaban la misma bandera, repitiéndose así los incidentes anteriores. Finalizada la Primera Guerra Carlista, la reina Isabel II, en el año 1843, adoptó la bandera rojo y gualda para sus ejércitos y como bandera de España. La enseña nacional está regulada y descrita en las siguientes normas: la Constitución, en el artículo 4, la Ley 3981, el Real Decreto 1511 del año 77, etc. La descripción, según el artículo 4.1 de la Constitución, está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Existen fechas de especial homenaje a la bandera: el 15 de mayo, el 24 de junio, el 12 de octubre y el 6 de diciembre. Posteriormente hablaremos del escudo de España. En cuanto a la bandera autonómica, cuando varias autonomías ondeen juntas, lo harán de acuerdo al criterio de fecha de publicación de sus respectivos estatutos en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León y Ceuta y Melilla.
Es decir, se ordenan en función de la fecha de publicación de sus respectivos estatutos. En el caso de la Comunidad Valenciana, es representativa de cada una de las comunidades autónomas y ondeará en todos los edificios públicos de la comunidad, al lado de la bandera española y en sus actos oficiales. Es la tradicional señera compuesta por 4 barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas con una franja azul junto al asta. Las banderas y su colocación se regulan por la Ley 3981 y se dice que el centro lo ocupará la nacional, a su derecha la autonómica y a su izquierda la local. Cuando tengamos distintas banderas autonómicas, se ordenarán según la antigüedad de constitución de cada una de las comunidades, como acabamos de decir. Entre las banderas internacionales se colocan en orden alfabético del país. La primera es la del país anfitrión. En el caso de ser un acto de la ONU o de la OTAN, se coordinarán por orden alfabético de los miembros, pero en inglés. Y en la Unión Europea se colocarán las banderas de los países miembros según el orden alfabético de cada país en su idioma, salvo la primera bandera, que será la anfitriona del país que preside ese semestre la Unión Europea. Por lo que respecta a la bandera europea, es de color azul, símbolo del cielo, con 12 estrellas doradas de 5 puntas en corona que simbolizan la unión de los pueblos. La diseñó Arsène Eiff, inspirándose en la corona de 12 estrellas que describe el Apocalipsis. No existe nada legislado respecto de la colocación de la bandera europea. Si se trata de un organismo o acto organizado por la UE, por la Unión Europea, esta bandera es la que figurará en primer lugar. Pero si no es el caso, puede ocupar cualquier lugar y normalmente va a la última. En cuanto a los criterios generales para la ordenación mixta de banderas, se hará en función de si la colocación del número de banderas es impar o si es número par el número de banderas. Si el número de banderas es impar, la de España, que será la primera, ondeará en el centro, y la de la segunda en importancia, sea extranjera o de la comunidad autónoma, a su derecha, siguiendo a continuación el resto de banderas, local, provincial, etc. Si el número es par, la bandera anfitriona se situará de las dos del centro en el lado de la derecha, es decir, izquierda si miramos nosotros de frente, y la segunda en importancia a su izquierda, derecha si miramos de enfrente, y así sucesivamente. En el caso de colocación de banderas en línea única, caso de que haya una entrada, se colocarán en sentido lineal, siendo la de más importancia la más cercana a la entrada y la de menos importancia la más lejana. Caso de que sea una colocación de banderas en línea doble, pues de igual manera, pero en orden simétrico. Las dos más cercanas serán las anfitrionas, la anfitriona, y así sucesivamente hasta las más lejanas, que sean las de menor importancia. Como norma general, y salvo que haya otras excepcionalidades que haya que atender, se seguirán los siguientes criterios para la ordenación de banderas de carácter mixto. En primer lugar, bandera del país donde se celebra el acto. Normalmente en nuestros ejercicios va a ser España. Banderas de otros países de acuerdo con los criterios de cada ámbito. Tercero, banderas de las comunidades autónomas o regiones por su orden, comenzando por la del lugar de la celebración del acto. Bandera del municipio donde se celebra el acto. Bandera de la provincia donde se celebra el acto. Bandera, si las hubiera, de las capitales autonómicas, comenzando por la de la propia comunidad donde se celebra el acto. Bandera, si las hubiera, de las capitales de provincia, comenzando por las correspondientes a la propia comunidad. Y caso de haber bandera de otros municipios, se colocarán por orden de las comunidades autónomas y dentro de cada comunidad por el número de habitantes.
Por lo que respecta a la ordenación de las banderas de los países miembros de la Unión Europea, se colocan de acuerdo al orden alfabético de cada país en su propio idioma. El orden alfabético se inicia por el país que preside en ese semestre la Comunidad Económica Europea. En este caso, estamos hablando de Alemania, es quien preside la Unión Europea. Y el orden, si lo hiciéramos en orden alfabético puro y duro, sería desde Bélgica, porque empieza por la B, hasta Reino Unido, que empieza por la U, siempre hablando de el nombre del país en su propio idioma. Si hubiera que poner todas las banderas en un acto organizado, empezaríamos por Alemania, que es el país, se encuentre o no se encuentre la bandera de Alemania, es decir, el país de Alemania, empezaríamos por ese orden, por Alemania. Y a continuación, Grecia, España, Francia, etcétera, etcétera, siendo Bélgica y Dinamarca, que están por detrás, quedarían en último lugar. Vamos a ver un ejemplo de ordenación de banderas mixta. Supongamos que para un acto imaginario que se celebra en Toledo, nos piden que colocamos las siguientes banderas: España, Almería, Toledo, etcétera, etcétera. Siguiendo los criterios anteriormente explicados, la ordenación de estas banderas, ya sea de forma lineal o en alternancia, serían los siguientes. En primer lugar, la bandera del país anfitrión, que en este caso pues, es España. En segundo lugar, la de los otros países. Como los tres países que hay que ordenar son Francia, Portugal y Reino Unido, son todos miembros de la Unión Europea, nos acogemos a los criterios señalados por esta institución para su ordenación. En primer lugar, empezaremos por Francia, por ser el país, por ser ir por detrás de la D de Deutschland, de Alemania. Y a continuación, Portugal y Reino Unido, porque van por detrás en orden alfabético. En tercer lugar, la bandera de la comunidad autónoma, en este caso de Castilla-La Mancha. Cuarto lugar, las banderas del resto de comunidades autónomas por su orden, en este caso Cataluña y después Asturias. Quinto lugar, para la bandera del municipio, es decir, la del Ayuntamiento de Toledo. Sexto lugar, para la bandera de la provincia, es decir, la de la Diputación de Toledo. En séptimo lugar, las banderas de capitales autonómicas por el orden de las autonomías, en este caso la de Barcelona y la de Oviedo. Y ya por último, las banderas de otros municipios, primero las de las capitales de provincia, en este caso Almería, y después el resto por el número de habitantes, primero por su comunidad y por el número de habitantes. Imaginemos que serían Badalona, por ser Cataluña, y Gijón, en segundo lugar, por ser Asturias. Imaginemos que coincidieran dos municipios de la misma autonomía, por ejemplo, Avilés, Gijón y Badalona. El orden sería Badalona, Gijón, que tiene más habitantes que Avilés, y en último lugar, Avilés, por tener menos habitantes. Y ya por último, la bandera de Europa. En esta ordenación varía cuando los actos están promovidos por organizaciones internacionales. En este caso, la bandera de la organización anfitriona es la primera y el resto de banderas de los países se colocan a continuación por el ordenamiento propio que tenga dicha institución. Pasemos a ver el luto de las banderas y diremos que el luto oficial se expresa igualmente con las banderas. Para ello, han de ondear a media asta y la bandera de España, en tanto no se modifique la legislación, no puede ponerse a media asta salvo que lo disponga siempre el Consejo de Ministros. Lo mismo que para la bandera autonómica y para la local, si no lo dispone el Consejo de Gobierno de la comunidad o el Pleno del Ayuntamiento o de la Diputación en cuestión. En cuanto a nuestro himno, está regulado por el Real Decreto 1560 del año 97 de 10 de octubre. Existen dos versiones que se interpretarán según el tipo de acto y los asistentes al mismo.
En cualquier caso, se interpretará siempre íntegramente y una sola vez. Se escuchará de pie, firmes y con la cabeza descubierta como símbolo de máximo respeto. Se interpretará la versión completa de 52 segundos en el caso de actos de homenaje a la bandera de España, en ceremonias oficiales a las que asista Su Majestad el Rey o Su Majestad la Reina, y en actos previstos en el Reglamento de Honores Militares. Se interpretará en versión breve, de 27 segundos, en actos oficiales a los que asistan Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Su Alteza Real los Infantes de España, el Presidente del Gobierno, actos deportivos en los que haya representación española o actos previstos en el Reglamento de Honores Militares. En cuanto al orden de interpretación de los himnos, y se regula en el mismo Real Decreto 1560 del 97, establece el orden de interpretación de los himnos y queda así. En actos oficiales de carácter general organizados por una comunidad autónoma o corporación local en los que sea necesario interpretar el himno nacional, si hay un solo himno sonará al final. Si hay varios himnos nacional y oficiales de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales, han de interpretarse al inicio del acto. El himno nacional se interpretará en primer lugar. Si han de interpretarse al finalizar el acto, el himno nacional lo hará también en último lugar. En los actos y visitas oficiales de carácter internacional celebrados en territorio español, se dispone lo siguiente: cuando deban ejecutarse himnos nacionales a la llegada, inicio, saludo o recepción, se interpretarán en primer lugar el o los himnos extranjeros por su orden y después el himno de España. En las despedidas se interpretarán en orden inverso, es decir, el himno de España en primer lugar y a continuación los demás. En cuanto a los títulos nobiliarios, hemos de decir que existen 5 niveles, como vimos en la unidad didáctica número 1. El de duque, o título de honor destinado a la nobleza más alta, cuyo tratamiento es excelentísimo señor. El de marqués, título de honor o dignidad para un señor, cuyo tratamiento es de ilustrísimo señor. El conde hace referencia a la palabra compañero, persona que además de acompañar atiende al rey, cuyo tratamiento es ilustrísimo señor. El vizconde tiene significado de aquel que hace las veces de conde, cuyo tratamiento también es ilustrísimo señor. Y el de varón, que significa guerrero y libre, es el título nobiliario de menor categoría, a diferencia de antiguamente, que era considerado uno de los más relevantes. También el tratamiento es ilustrísimo señor. Ya dijimos que la grandeza de España es el título más alto del sistema nobiliario. Fue creada en el siglo XVI como una supercategoría dentro de la nobleza titulada por el rey Carlos III, por el rey Carlos I de España y V de Alemania. En cuanto al escudo, el escudo nacional de España está regulado por la Ley 33/81 de 5 de octubre y en él se refleja parte de la historia de nuestro país. Por un lado, el reino de León, con un león rampante, el reino de Castilla con un castillo, el reino de Navarra con las cadenas, la corona de Aragón con las barras, el reino de Granada con una granada, y en el centro la dinastía reinante en los últimos 300 años, las 3 flores de lis, símbolo de la rama de la casa Borbón. Carlos I, orgulloso de que un español, Juan Sebastián Elcano, tras morir Magallanes y quedar al mando de la expedición, consiguiera realizar por primera vez en la historia la circunvalación de la Tierra, rodeó el escudo de España con las columnas de Hércules y la inscripción Plus Ultra, que quiere decir más allá. En cuanto a la evolución de la bandera de la Comunidad Valenciana, pues tenemos desde el año 1238, año en que el rey
Jaume I o Jaime I entró en la conquista de Valencia, hasta nuestros días. La última bandera, junto con el Estatuto de Autonomía, es de 1982, cuando se aprueba precisamente el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Es la cuatribarrada con la franja azul al asta. El escudo de la Comunidad Valenciana es inclinado hacia la derecha, de oro, con 4 palos de gules. En el timbre, yelmo de plata coronado, mantelete que cuelga en azul, con una cruz patecurvilínea y fijada con una punta aguzada de plata. Forrado de gules por cimera, un dragón naciente de oro, alado, linguado de gules y dentado de plata. Por lo que respecta, ya para finalizar, con estos elementos del protocolo institucional a las condecoraciones, la implantación en los estados del sistema de condecoraciones tuvo su origen en abolir los cuantiosos y desmedidos regalos que por costumbre se obligaban los gobiernos a realizar a otros gobiernos en otros tiempos. Son una muestra de reconocimiento y gratitud pública. Las condecoraciones, y sean medallas o placas más importantes en nuestro país, es la condecoración Orden del Toisón de Oro, que es destinada a jefes de Estado y es de carácter vitalicio. La condecoración Orden de Carlos III, destinada a jefes de Estado y miembros de familias reales. La Orden de Isabel la Católica, destinada a jefes de Estado hispanoamericanos. La Orden del Mérito Civil, para ciudadanos y funcionarios por sus méritos. La placa y el mérito turístico y la medalla al trabajo son algunas de estas condecoraciones más importantes en nuestro país.